hablamos sobre el tema de los fenómenos naturales que en muchas ocasiones son muy violentos, llámese huracanes, terremotos, tsunami, todas las derivaciones, incluyendo la de el fuego e inundaciones. Todo eso son fenómenos a tener en cuenta. Y deben haber, o mejor dicho, se deben reforzar las autoridades que estén designadas sobre estos temas. Y quiero ir más lejos todavía. Hablé del Caribe. Yo pienso que desde hace ya un tiempo debió existir un organismo federativo exclusivo del Caribe antillano, que cree una comisión de vigilancia, protección y auxilio contra los fenómenos que estamos manejando. Es decir, una especie de legión, entrenar personal de Cuba, las Islas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, para crear una especie de brigada permanente contra los efectos, porque los fenómenos no los podemos detener. Viene un ciclón, tenemos un personal que lo va a parar, pero tenemos un personal que en su permanente actuación coloca fuera de peligro una serie de condiciones que contribuyen a la preservación de la vida humana. Y eso no es solo cuando ocurren los fenómenos, que entonces hay una serie de explicaciones y movimientos. Debe ser permanentemente. Debe ser permanentemente la existencia de un centro que funcione, donde la ciudadanía pueda orientarse. Y yo apelo, en este caso a través del sentido común, apelo a que sea un organismo no solamente de la República Dominicana, sino que sea un organismo que incluya las islas caribeñas. ¿Por qué? Porque cualquier fenómeno que nos afecte en el orden del Caribe, pues nos impide la comunicación de emergencia y el abastecimiento. Entonces, por esas razones, es que sentido común plantea la opción de crear ese organismo que incluya los diferentes países, pero con un carácter de permanencia. No debe una comisión para reunirse cada año y hablar dos o tres cosas
en fin, no, un organismo de vigilancia permanente en coordinación con los organismos especiales que están designados por cada país, pero que este sea un organismo de una responsabilidad directa, porque los organismos, llámese defensa civil y etcétera, actúan en torno al país. Deben seguir actuando en torno al país, pero deben tener una coordinación con los vecinos, porque muchas veces los fenómenos que se dan en el Caribe nos golpean conjuntamente, especialmente los ciclones. Los ciclones en muchas ocasiones golpean al Caribe entero y quedan las cicatrices en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Jamaica, en Aruba, en Curazao, etc. Entonces, por eso es que planteamos una especie de federación, una guardería, una brigada de guardianes que establezcan ese orden de investigación y vigilancia permanente contra los fenómenos que de una u otra manera llegan al territorio antillano. Eso nos satisface tenerlo en cuenta. Tener en cuenta el tema de los terremotos, que ya lo hemos tocado. Tener en cuenta que de alguna manera el terremoto en su momento llegará. Los ciclones cada año nos amenazan y otros fenómenos como las inundaciones. Esos son elementos que debe incluir incluso la sequía. Oigan bien, la sequía debe incluirse en ese estado de emergencia. Y dirán algunos, pero ya este loco viejo, ¿qué es lo que está hablando? Porque imagínate, ¿cómo combatir la sequía? Si existiera lo que estamos planteando, tuviéramos planteamiento claro sobre qué hacer frente a una sequía, qué hacer frente a un incendio, qué hacer frente a una inundación, qué hacer frente a todos los fenómenos, terremotos, etcétera, que llegan. Tendríamos una respuesta ordenada en ese sentido. Por eso es que hablamos, por eso es que decíamos que el sentido común tiene la prevención, o sea, tiene la inquietud de prevención. Y nada de esto es descabellado, decíamos ahorita, aunque quien lo esté exponiendo en este momento sea un calvo. Así lo decimos. Y vamos a ver, por ejemplo, algo en detalle de lo que estamos hablando. Vamos a ver en una dirección puntualizada cuáles son, entre otros, detalles que hay que cuidar, vigilar y proteger contra cualquier fenómeno que se dé y se alimente por falla humana o mala administración, por ejemplo, de los combustibles. Vamos a hablar un poquito. Miren, señores, el tema de los combustibles en el país es un tema delicado,
que casi nadie habla de ello, porque lo único que sabemos es cuando necesitamos el combustible, irlo a buscar donde nos lo vendan. A la estación de gasolina, a la estación de gas, lo que venden agua, en fin, simplemente tenemos esa alternativa. Se nos acabó el gas. Bueno, irlo a comprar, y si no hay dinero, apelamos a una pequeña estufita que tienen muchos hogares para desempeñarse hasta que compren el gas. Otros tienen una bombolita pequeña, un tanquecito pequeño, para conectarlo de emergencia, porque no hay el dinero para comprar el tanque grande. O algunos tienen, ¿por qué no?, sus bolsas de carbón para, en tal caso, pues apelamos al carbón, que también es un combustible. Entonces, ¿hasta dónde y cómo el país tiene una seguridad confiable bajo la norma prudente de manejo de combustible? Yo no lo sé, simplemente lo estoy preguntando. Y alguien sí lo sabe. Mucha gente sí sabe que aquí hay depósitos de combustible que tienen alrededor de 70 años sin ninguna corrección que no sea la de quizá tapar portillo. Entonces, vamos caminando hacia un descuido que puede ser lamentable en momentos determinados. Vamos a examinar los depósitos de combustible del país, el sistema de transporte de combustible del país, esos camiones que ustedes ven caminando por la carretera de combustible. Vamos a pararlo y vamos a hacer un ejemplo, a ver si esos camiones tienen las condiciones, cumplen con las normas, y sus conductores también. Vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo sobre el tema de la seguridad ciudadana en el orden frente a los fenómenos naturales, y dentro de eso estamos con el tema del combustible. Los combustibles se almacenan en diversos lugares, que no son muchos. Eso está monopolizado. Incluso, ¿por qué no?, lo manejan carteles. 1 o 2 carteles manejan el negocio del combustible en este país. Y son los que administran la existencia y la escasez. Y son los que tienen el poder de un momento determinado provocar cualquier escasez para beneficio. Esa es la situación. Y estoy casi seguro de que no hay mucha gente que haya analizado este fenómeno, de que aquí es una bomba de tiempo el manejo de los combustibles en los lugares sensibles fundamentalmente. ¿O acaso no hemos sido víctimas de lamentables explosiones de estaciones que han cegado la vida de cantidad de personas? Si usted no lo sabe, pues nos lo pregunta y nosotros sí le decimos, porque es un tema delicado.
Y delicado sobre todo porque las secuelas que deja luego, tanto en el orden material como en el orden psíquico, en la psicología humana, se van a estar preguntando el por qué. Y van a hacerse preguntas sobre la culpabilidad de sobrevivientes que no estuvieron en el lugar, pero que vienen a ser parte del cartel que estamos hablando, que maneja indebidamente los asuntos del combustible en la República Dominicana. Usted dirá, pero bueno, está hablando de fenómenos naturales, de ciclones, terremotos y todo, ¿y por qué está hablando de combustible? Pues sencillamente porque ante un fenómeno de terremoto, ciclón, etcétera, los combustibles juegan un papel de alta importancia, positiva y negativa. Positiva porque ante la emergencia, si usted tiene combustible, puede preparar sus alimentos, moverse, etcétera. Pero ante la delicadeza de que esos combustibles colapsen y entonces ante ese colapsamiento se produzcan incendios y movimientos, intoxicaciones, etcétera, y daño al medio ambiente. Pero como todo este caso es tan importante y sentido común tomó el día de hoy para hablar de estos fenómenos, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a concluir también con el mismo tema. Señor director.